Mencionó el colega Jorge, Jorge Itara Linares. Mi nombre es Ada Elida Mancilla Guevara. Soy químico farmacéutico, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Soy químico farmacéutico hospitalario, ¿no? Y en esta ocasión muy conocido y muy usado sobre todo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? A ver, déjenme ampliar esta pantalla. Ok. Bien, cuando hablamos de AINES, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de AINES? ¿Se acordarán de qué? De un paracetamol, de un naproxeno, ¿cierto? Bien. En sí, básicamente los AINES son un grupo de medicamentos, ¿ya? Que en su mayoría no comparten una estructura molecular común. Todos los AINES que conocemos tienen estructuras muy diferentes, pero actúan en la misma molécula diana, vamos a decirlo así, ¿ya? Todo tiene un origen a raíz de la piel, ¿no? De tejido, ¿no? Puede ser, pues, vísceras de repente, o básicamente piel, ¿no? Externo, de forma externa. Pero, ¿qué son exactamente los AINES? Como dice acá en la parte teórica, en general, esta categoría de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son un grupo heterogéneo, como les digo, son un grupo de medicamentos el cual no van a tener o no van a compartir una misma estructura molecular, ¿ok? Tienen estructuras químicas diferentes, ¿ok? A pesar de que estos AINES, este grupo de medicamentos, este grupo de fármacos, em, difieren estructuralmente, van a compartir algunas propiedades, ¿ya? Como por ejemplo, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, hasta antiagregantes plaquetarios, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Los AINES, como mencioné, son un grupo de medicamentos que son muy utilizados para un tratamiento sintomático. Menciónenme ustedes una enfermedad en el cual no vaya cursado con algún proceso o antiinflamatorio o un proceso de pirosis o un proceso de inflamación, perdón, o un proceso con dolor, ¿no? Entre el 80-90% de las enfermedades viene acompañado de estas sintomatologías. Por lo tanto, este grupo de medicamentos lo que va a hacer es calmar estos tipos de acciones que son el dolor, la pirosis, la inflamación o propiamente dicho como antiagregantes plaquetarios, ¿ya? En general no dice que comparten un efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, ¿no es cierto? Ya, en la actualidad nos dice que en el mercado estamos hablando, existen alrededor de 50 diferentes antiinflamatorios no esteroideos en el mercado. Estamos hablando ya de una diversidad de marcas, de una diversidad de proveedores, ¿no? Que van a manejar ciertas marcas, que van a manejar entre genéricos, marcas, patentes, entre otras, ¿ya? Por eso estamos hablando que es un aproximado de 50 diferentes marcas, ¿no? De antiinflamatorios, pero básicamente comparten el principio activo. ¿Para qué se utiliza estos antiinflamatorios, valga la redundancia? No dice que el dolor es una respuesta subjetiva, ¿ok? De la que van a disponer todos los seres vivos, estamos hablando de las personas, incluyendo animales, obviamente, ¿ya? Es una experiencia asociada al daño tisular, lo que les estaba diciendo. Este dolor va a iniciar con un daño tisular, un daño en la piel, ¿ya? Puede ser debido a factores mecánicos, factores químicos, ¿no? Entre otros. Y va a tener como fin señalar al sistema nervioso que existe una lesión y evitar o limitar el daño de la misma. En sí, básicamente el proceso del dolor está muy relacionado con la vía de la ciclooxigenasa. Ya más adelante vamos a ver cuál es el mecanismo de acción en el cual van a los AINES en general. El dolor puede clasificarse de diferentes maneras. O neuropático a nivel del sistema nervioso, o por su tiempo de evolución, puede ser un dolor agudo o puede ser un dolor crónico, ¿ya? Según localización, también vamos a clasificar al dolor que puede ser a nivel somático o a nivel visceral. A nivel somático hablamos de piel, ¿ya? Y visceral hablamos de los órganos huecos, ¿ya?
algo como el útero, por ejemplo, ¿no? Cuando nos da las contracciones ante los cólicos premenstruales o los cólicos menstruales, ¿no? Sería un dolor localizado a nivel visceral. Una de las clasificaciones del grupo de los AINES, porque hay varias clasificaciones, ¿ya? Que por fines didácticos, pues suelen clasificarlos o mencionarlos o dividirlos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los salicilatos. Dentro de este grupo de los salicilatos, estamos hablando de los AINES en general, aquí encontramos al ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Al grupo de los fenamatos, al único que es el ácido mefenámico, ¿ya? Al grupo de los propiónicos, acá tenemos aquí al ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, ¿ok? Y al otro grupo que son los oxicanes. Hablamos de meloxicam, piroxicam. El paracetamol está dentro del grupo, según la estructura molecular, dentro de los paraminofenoles, ¿ya? Hay casos en que se ha oído de repente o han escuchado o les han dicho que incluso el paracetamol no es un AINE. Básicamente es un AINE, pero por fines didácticos se les clasifica de diferente forma, ¿ok? Tenemos otra clasificación, creo que más entendible, ¿no? Tenemos AINES no ácidos por su origen, ¿no? Por su estructura, y AINES ácidos. Fíjense, en los AINES no ácidos tenemos al grupo al grupo de los paraminofenoles, que estaríamos hablando del paracetamol. Y dentro también del grupo de los no ácidos tenemos a las pirazolonas. Entre su precursor tenemos a la dipirona, ¿ok? A diferencia del grupo de los AINES, del grupo de los ácidos, ¿no? Como los habíamos mencionado, acá estamos repitiendo, tenemos al grupo de los salicilatos, como la aspirina, del ácido propiónicos, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿no? Al grupo de los ácidos acéticos, como el diclofenaco, ketorolaco, indometacina, al grupo de los oxicanes, ¿no? Piroxicam, meloxicam, y un grupo más que tenemos al grupo de los coxib. Hablamos de celecoxib, heterocoxib, rofecoxib. ¿Ya? En el mercado, celecoxib, heterocoxib, ¿ok? Segunda clasificación, ácidos, no ácidos, ¿ok? A ver, ¿qué efectos tenemos o qué efectos nos hace o realiza o de qué forma actúa estos AINES en general? Tiene efectos, vamos a redundar en este punto, ¿no? Antiinflamatorios, efectos analgésicos, efectos antipiréticos, antirreumáticos, antidismenorreicos y un adicional que es el efecto antisegregación plaquetaria. Esto de acá ya lo estábamos mencionando. Ahora, si nosotros nos basamos al grupo de los AINES, pero por estructura molecular, ¿no? Vamos a clasificar. ¿Se acuerdan esta clasificación? Ya, esta clasificación de ácido lo podemos entender acá. Aquí está, según origen químico, según estructura molecular. Tenemos a los derivados del ácido propiónico. ¿A quién teníamos? ¿Se acuerdan? Ibuprofen, se dan cuenta, comparte un anillo de ácido. Tenemos el naproxeno, que ya contiene 2 anillos y su estructura y sus radicales, ¿no? Tenemos al ketoprofeno. Derivados del indol, acá tenemos la indometacina, una estructura un poco más diferente. Al piroxicam, otra estructura, el grupo de los oxicams. Al grupo de los derivados del fenilacético, ¿a quién teníamos? Al diclofenaco, ¿ya? A los derivados del ácido fenilalcanoico, al grupo de los fenamatos, que es el ácido meclofenámico, ¿no? O el fenamato, derivados del ácido pirrolealcanoico, al tolmetín. A ver si me ayudan de repente, yo estoy un poquita desactualizada con las marcas en el mercado, ¿no? Bueno, ya. A ver, estábamos hablando ya hablamos de las estructuras, ya vieron que en general los AINES no tienen una estructura en común, ¿no? Tenemos pues por diferentes según sus clasificaciones, en ácidos, no ácidos. Los AINES en general vamos a utilizar cuando tenemos fiebre, pero la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Entonces no es que la fiebre sea mala,
Nuestro cuerpo está reaccionando ante algo, puede ser una infección, incluso una infección bacteriana, una infección viral, ¿no? Una parasitosis, igual que esas enfermedades o estas infecciones o estas afecciones vienen cursados también con fiebre, ¿ya? Al igual que cualquier infección, hay enfermedades, como le estaba mencionando, que comparten, ¿no? Sintomatologías que se pueden confundir muchas veces con cualquier otra enfermedad. Yo puedo confundir una fiebre por una infección respiratoria, pero al final de cuentas no es la enfermedad de origen, ¿ok? Entonces, ese es uno de los errores que cometemos, digo en general, ¿no? Que cometemos a los que estamos de repente trabajando en oficina farmacéutica, ¿no? Los que estamos en boticas, en farmacias, en cadenas, ¿no? Porque el paciente, cuando el paciente se siente mal, ¿a dónde es el lugar donde acude en primera instancia? Es en las boticas y es en las farmacias, ¿cierto? ¿Con quién se encuentra este paciente o esta persona que tiene una afección, por ejemplo, una fiebre? ¿Con quién se encuentra? Con ustedes, con el técnico en farmacia o los químicos farmacéuticos. Entonces, el paciente va a venir por una fiebre, pero ustedes obviamente, ¿qué le van a, entre comillas, le van a recomendar? ¿No es cierto? Puede ser un paracetamol, que bien es cierto, le va a calmar, le va a bajar la fiebre, perfecto, pero la fiebre tiene un origen. ¿Origen de qué? Puede ser un origen bacteriano, viral o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, lo único que nosotros en primera instancia que vamos a realizar es es un tratamiento paliativo. Vamos a calmar el dolor nada más, ¿no es cierto? Entonces, siempre, eso va para todos en general, siempre cuando tengan un paciente o un cliente, sea en una botica, en una farmacia, en cadena, etcétera, está bien que le receten, perdón, mal dicho, está bien que que le orienten, que después le pueden ofrecer de repente algún tipo de AINE, pero siempre recalquen que vaya al médico para que el médico pueda analizar cuál es el origen de esta infección. Perdón, a veces nos fuimos por la tangente. Entonces estamos hablando de los usos de los AINES, ¿cierto? Ya, los AINES también nos va a ayudar para calmar la fiebre, nos va a ayudar en dolores óseos, articulares, dolores musculares, dolores tendinosos. Nos va a ayudar también, como porque les dije, como antiagregante plaquetario, ¿no? Nos va a ayudar también en el proceso inflamatorio de la enfermedad de la gota, que es una acumulación de ácido úrico. Nos va a ayudar en cualquier tipo de analgesia, sea mecánico, sea físico, ¿no? Nos va a ayudar también en inhibir las contracciones uterinas, ¿ok? Durante el embarazo, ¿cuál es el único AINE que puede tomar una mujer embarazada? ¿Saben? Solamente está recetado por el médico el uso exclusivo del paracetamol, ¿ok? Porque todo lo demás se metaboliza obviamente por hígado, al igual que el paracetamol, ¿ya? Pero es menor la hepatotoxicidad. Se va a metabolizar por hígado y acuérdense que el feto o el bebé que está en formación no puede tener ese tipo de metabolismo acelerado, porque obviamente recién está en proceso de formación. Ya, bien. Entonces, el mecanismo de acción de estos AINES en general, ay, vamos a botarlos acá. Mecanismo de acción en general de estos AINES empieza en el año de 1971 con el descubrimiento de quién, de Bane y algunos colaboradores, algunos estudiosos, ¿no? Que publicaron que el principal mecanismo de acción de estos AINES era a través de inhibir un mecanismo de acción. Quiere decir que van a inhibir la oxidación del ácido araquidónico que es llevada a cabo por una enzima llamada ciclooxigenasa. No entiendo de qué me está hablando, doctora Mancilla, explique. Vamos por paso, ok. Tenemos el ácido araquidónico, ok, pero este ácido araquidónico, ¿de dónde sale? Ah, muy bien. Este ácido araquidónico es el resultado de los fosfolípidos. Este fosfolípido, igual sigo sin entender, ¿qué cosa es el fosfolípido? Bien, el fosfolípido es el residuo, es el resultado, ¿no? De una membrana celular dañada. Estamos hablando de membrana celular, sigo sin entender. Ya, vamos a la raíz, vamos a la cabeza. Tejido, piel, estamos hablando, ¿ya?
de la parte de mi brazo, ya que por ahí estoy caminando y alguien me arañó. Tuve un fuerte arañazo y quedó pues todo lastimado, esto con una uña profunda, así ensangrentada y todo eso. Ok. El tejido, acuérdense que la célula, ¿no? ¿De qué está compuesto la membrana celular? De una célula, de una bicapa lipídica. La membrana celular está compuesto por una bicapa lipídica, ya que son aspídicas. En cambio, ¿no? Esta membrana celular eh, em, se va a destruir, vamos a llamar así, porque tenemos otras células que son encargadas de destruir a nuestras células, ¿no? Porque es todo un proceso como un laboratorio. Entonces, esta célula que está muriendo va a dejar restos. Estos restos, estos residuos, son los fosfolípidos, ¿ya? Estos fosfolípidos, por la acción de una enzima o dos enzimas, que son las fosfolipasas, A2 específicamente, ¿no? Va a convertir a este fosfolípido en ácido araquidónico, que sería acá. El ácido araquidónico es el tercer sustrato, es el tercer producto, vamos a llamarlo así, el tercer producto para que me dé toda una cascada de la vía de la ciclooxigenasa. ¿Ok? Ya. Entonces, teníamos tejido, no le dije piel, membrana celular, membrana bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica va a convertirse, gracias a una enzima o gracias a las enzimas fosfolipasa, específicamente fosfolipasa A2, nos va a producir el ácido araquidónico. ¿Ya? Este ácido araquidónico va a ser actuado, o mejor dicho, va a ser transformado por dos enzimas, que es la ciclooxigenasa, más conocido como COX. Ya, tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Son enzimas, ya las enzimas son proteínas aceleradoras, son proteínas catalizadoras, son enzimas que nos van a ayudar a que una reacción se dé más rápido, ¿ok? Bien, entonces yo tengo una enzima, perdón, yo tengo la enzima, la COX, cualquiera que sea, actúa COX-1 y actúa COX-2. Generalmente, de forma funcional, ¿ya? Siempre va a actuar la COX-1. No quiere decir que la COX-1 siempre voy a tener dolor constante o fiebre constante. No, son dos acciones diferentes, ¿ok? Pero que van a la par, ¿ok? Bien, teníamos el ácido araquidónico, que a este ácido araquidónico que va a actuar la COX-1, ¿cierto? O la COX-2. Por lo tanto, al actuar esta enzima sobre este ácido araquidónico, me va a producir básicamente tres productos. ¿De quiénes estamos hablando? De tromboxanos, acá no lo tengo en la gráfica. Estamos hablando de las prostaglandinas, ¿no? Y las prostaciclinas. Ya acá en este cuadro no está tan específico, pero yo les voy explicando. Más adelante me parece que tengo otro cuadro más para poder explicar el mecanismo o la vía de la ciclooxigenasa. ¿Ok? Entonces, esta ciclooxigenasa, cualquiera de los dos, pues aquí dice constitutiva y el otro inducible, quiere decir constitutiva, que está constantemente, fisiológicamente, de forma natural, está actuando en nuestro cuerpo, y esta inducible es ante un daño, en el caso del arañón que yo tuve en el brazo, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a hablar primero de esta COX-1, que es constitutiva, que es lo normal, que es el proceso del día a día en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, esta ciclooxigenasa 1 nos va a producir, les dije, tres productos, ¿cierto? Tres proteínas, en este caso tromboxanos, tenemos prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces, ¿cuál es el meollo de esta situación de las ciclooxigenasas? ¿Cuál es la importancia? Que estas, básicamente la más importante, que serían las prostaglandinas, ¿no? Tienen acción muy importante para nuestro cuerpo. Por ejemplo, las prostaglandinas nos ayuda con la protección de la mucosa gástrica. Estamos hablando de un proceso normal, de un proceso fisiológico que está pasando en cada momento de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, la COX-1 hace todo este proceso, me produce prostaglandinas, ¿para qué? Para que me proteja la mucosa gástrica, para una hemostasia, estamos hablando de un equilibrio a nivel de líquidos, ¿ya? Y como también
puede activarse prostaglandinas, pero prostaglandinas mediadoras del dolor, inflamación y fiebre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Básicamente la COX-1, que es la constitutiva, que es la enzima sana, vamos a decirlo así, ya, una forma más didáctica de hablarlo, esta ciclooxigenasa 1 me va a producir la prostaglandina, que está encargada de ¿qué? Proteger mi mucosa gástrica. ¿La prostaglandina de qué? De mantener mi control a nivel de fluidos, la hemostasia. Y en cambio, esta COX-2, si es inducible, si es por un arañón, si es por un golpe, si es por un daño mecánico, ¿no? Me va a producir, o mejor dicho, me va a actuar la COX-2. Va a actuar esta ciclooxigenasa 2, produciéndome prostaglandinas, pero estas prostaglandinas que son mediadoras del dolor, que son mediadoras de la inflamación y mediadoras de la fiebre. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Hasta esta parte se está entendiendo? Bueno, teóricamente hablando, teóricamente acá tenemos la parte teórica de toda la explicación que les dije, ¿ya? A ver, vamos a entender un poquito más. La COX-1 y COX-2, ¿qué les dije que son las COX-1 y COX-2? Son enzimas, ¿ya? Estas enzimas se llaman ciclooxigenasa. Ese es el nombre correcto. Ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Bien, tiene dos actividades catalíticas. ¿Ya? Por eso les dije que las enzimas son catalizadoras, son aceleradoras de reacciones químicas. ¿Ya? La primera actividad, a ver si me ayudan con su audio, porfa. Ya. La primera actividad es una dioxigenasa que se incorpora dos oxígenos en las carbonos 11 y 15 del ácido araquidónico, generando un intermediario inestable. Básicamente estamos hablando de cómo se produce el ácido araquidónico, cómo me va a producir prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas. Entonces está hablando a nivel de molécula. ¿Qué le pasa en el carbono 11 y qué le pasa en el carbono 15? Bien, no vamos a profundizar en temas de mecanismo de acción a nivel de moléculas, ¿ok? Con que entendamos que el ácido araquidónico va a ser actuado por estas dos enzimas y me va a producir estos tres productos que eran los tromboxanos, que eran las prostaglandinas y las prostaciclinas, perfecto, hasta ahí estamos bien, ¿ok? Bien, entonces, la otra actividad que va a cumplir esta ciclooxigenasa es una hidroxiperoxidasa que adiciona un grupo hidroxilo en el carbono 15. Bien, seguimos hablando de la parte molecular, de la parte de cómo ingresa un oxígeno, cómo ingresa un grupo hidroxilo en el carbono 15, ¿no? Para que haya toda esta conversión. Porque el ácido araquidónico, fíjense la estructura, es un ácido graso, ¿no? Y según se va adicionando o quitando, ¿no? Grupos hidroxilo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Se va desenlazando ciertos productos, como las prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas, ¿ok? Después de esta reacción química, gracias a estas oxigenasas, ciclooxigenasas, nos dice que la mayoría de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos inhiben la primera reacción. Quiere decir que nos van a actuar inhibiendo a que se dé esta reacción. La inhibición de la ciclooxigenasa 1 es en general reversible, mientras que la ciclooxigenasa 2 es a menudo irreversible. Quiere decir que vamos a entrar a un proceso de inflamación, de dolor, ¿no? Y de pirosis. A ver, ¿qué más? Básicamente, en esta parte estamos hablando de la forma de las reacciones químicas que está produciendo, ¿no? El ácido araquidónico debido a las ciclooxigenasas, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Estas prostaglandinas que ya son los productos que está produciendo este ácido araquidónico, dice que son mediadores celulares. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que actúan sobre las células de origen y las adyacentes. Las acciones que tienen estas células mediadoras son múltiples, ¿ya? Que nos produce una vasodilatación, que es la respuesta ante una inflamación. Cuando hay inflamación, obviamente va a haber una vasodilatación. Significa que mi vaso, que mi arteria está vasodilatada, por lo tanto, como hay una vasodilatación, es donde se va a producir fiebre, ardor, inflamación, ¿ya? Al haber también vasodilatación,
hay un aumento de la permeabilidad. Entonces, al haber un aumento de permeabilidad, va a dar paso a los leucocitos glóbulos rojos, porque por ejemplo, cuando tenemos la herida en el brazo, ¿no? Ante una acción física, una agresión física, ¿quiénes salen? Cuando te arañan, obviamente te va a sangrar, entonces te va a sangrar, así como sale sangre, que son los glóbulos rojos, va a salir líquido, va a salir leucocitos, va a salir las plaquetas para que puedan evitar que siga sangrando. Entonces todo eso se lleva a cabo porque hay una vasodilatación. Cuando una arteria está vasodilatada, permite la permeabilidad. ¿De qué? ¿O para qué, mejor dicho? Para que dé paso y salida a los leucocitos, a las plaquetas, a los glóbulos rojos, entre otros, creando una malla en esa arteria, ¿no? Creando una malla, una red, y para evitar sangrados. Ya, ese es uno efecto. También estas prostaglandinas nos ayudan con la regulación de la temperatura. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Esto de acá ya no lo vamos a ver. Ya seguimos hablando de cómo quitar esto de acá. Ya. Seguimos hablando de las acciones de las prostaglandinas. Acuérdense que el ácido araquidónico, ¿no? Por la acción de estas COX-1 y COX-2, ¿no? Normalmente estas prostaglandinas tienen funciones normales, fisiológicas, vitales. Por ejemplo, como habíamos mencionado en algún momento, ¿no? A nivel gastrointestinal nos va a inhibir la formación de ácido clorhídrico. A nivel gastrointestinal también nos va a estimular la síntesis, la producción de un moco protector. ¿No? Si no, imagínense, si no tendríamos prostaglandinas, nuestra mucosa gástrica, o mejor dicho, nuestra pared del estómago, estaría en contacto directo del ácido clorhídrico. Muy aparte que nos ayuda a producir ácido clorhídrico, también nos va a ayudar a producir moco protector. El moco protector que está compuesto de bicarbonato para que pueda neutralizar el ácido con el básico, que es el bicarbonato, y eso me va a producir una protección en la mucosa gástrica, perdón, en la pared del estómago. ¿Ya? Entonces, las prostaglandinas, no es que sean malas, son buenas, obviamente, porque nos está permitiendo estas dos acciones, ¿ya? A nivel renal, estas prostaglandinas, ¿ya? Nos va a mantener el flujo renal. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de la homeostasis, ¿no? Del equilibrio del líquido. ¿Por qué? Porque a nivel renal mantiene el flujo renal, una filtración glomerular de forma normal, ¿ya? Respecto al sistema de coagulación, estas prostaglandinas también tienen un efecto importante. Rebobinando, a ver, recordemos que el ácido araquidónico no nos producía, nos daba tres productos, que eran los tromboxanos, las prostaglandinas y las prostaciclinas, ¿ok? Ya. Estos de acá, tanto a nivel de gastro y a nivel del sistema renal, va a actuar las prostaglandinas. Pero los tromboxanos, ¿ya? Va a actuar a nivel del sistema no el sistema de coagulación, a nivel de la coagulación, ¿ya? ¿Por qué? Los tromboxanos va a promover la agregación plaquetaria. Ante un daño, ante una herida, ¿no? Mis arterias va a estar, porque hay un daño, un mecánico tisular, hay un daño. Mis arterias van a estar por la permeabilidad, por todo lo demás, va a eliminar, va a salir sangre, vamos a estar perdiendo sangre. Entonces, cuando hay ese tipo de acción, de afección, mejor dicho, va a actuar los tromboxanos. Los tromboxanos va a hacer que en esa parte de la lesión, ¿no? Se agreguen, que se promueva la agregación plaquetaria, haciendo una especie de taponamiento en la zona afectada, ¿ya? Formando, entre comillas, los famosos coágulos, pero esos coágulos buenos como para evitar que se realice una hemorragia, ¿ya? Esas son las acciones de las prostaglandinas y de los tromboxanos. Bien, acá tenemos un gráfico. Ay, no sé cómo sacar esto, pero bueno, ya, disculpe. Ya, vamos a explicar nuevamente para que quede más clarito. La parte superior es la célula, tejido tisular, ¿ok? En esta parte superior, normalmente, como les dije, en un proceso normal, igual vamos a tener
esta membrana, cuando ya la célula cumple su ciclo de vida, ¿no? Esta célula tiene que morir, tiene que cumplir el ciclo de vida. Para que muera esta célula que ya cumplió su tiempo de vida, ¿no? Hay ciertas sustancias, hay ciertas interleucinas que tienen que hacer que esta célula sea destruida. Ya de forma natural estamos hablando. Cuando estas células son destruidas de forma natural, ¿no? Vamos a tener membranas, porque obviamente estas son células, y las células de que está compuesto, les dije, de una bicapa lipídica, doble capa de lípidos, doble capa de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, cuando esta célula muere, me deja la membrana celular, me deja los ácidos grasos, ¿no? De forma natural, me deja residuos, que son los fosfolípidos, lo que les estaba explicando al inicio. Estos residuos voy a tener gracias a la acción de esta enzima fosfolipasa, no es de forma natural, ¿ok? Al igual, si hubiera un daño tisular, un daño mecánico, como en este caso, ¿no? Un golpe, o un rasgado, o una herida, ¿no? Igualito, me va a actuar la enzima fosfolipasa y me va a producir fosfolípidos. A diferencia es que cuando hay una muerte celular y hay un residuo de fosfolípidos sin daño, es porque se está activando mi ciclooxigenasa, la intuitiva, la ciclooxigenasa 1, que es la que es buena, entre comillas, la que es buena, la que nos protege a nivel gastrointestinal, la que nos protege a nivel renal, ¿no? Eso es de forma natural. Pero cuando hay un daño, un daño mecánico o físico, ¿no? Va a ser que actúe la fosfolipasa A2 formándome fosfolípidos, pero actuando ¿quién? La ciclooxigenasa 2. En este caso van a actuar la 1 de forma natural y la ciclooxigenasa 2 de forma ante un daño mecánico, físico, químico, etcétera, ¿ok? Entonces, el proceso es el mismo. La diferencia es que quiénes van a actuar, ¿ok? Ya. Teníamos residuos fosfolípidos, ¿no es cierto? De origen de quién? Tejido, célula, membrana, ¿ok? Tenemos los fosfolípidos. Este fosfolípido, ¿ya? Va a ser convertido en el ácido araquidónico. ¿Dónde está mi ácido araquidónico? Acá está, el ácido araquidónico. Este fosfolípido va a transformar el ácido araquidónico a través o gracias a quién? A la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, cuando actúa o cuando cataliza a este ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico me va a formar los tres productos que les estaba comentando, ¿no? Que son los tromboxanos, las prostaglandinas, leucotrienos o como les dije, prostaciclinas, ¿ok? Ya los tromboxanos, como les dije, tanto los tromboxanos como las prostaglandinas van a tener funciones fisiológicos, ¿no? Me van a ayudar como produciendo una mucosa protectora, produciendo bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico, ¿no? Y me van a ayudar con el flujo sanguíneo. Y en caso de los tromboxanos, como era agregante plaquetario, ¿ya? Y los leucotrienos también son células, ¿no? Células en el cual me van a ayudar a mantener también la homeostasis, ¿ok? Entonces, cuando se da todo esto, la ciclooxigenasa, ya la ciclooxigenasa 2, que también está activo cuando hay un daño mecánico o cuando hay algún tipo de daño X, se va a activar esta ciclooxigenasa 2, pero también produciendo prostaciclinas, ¿ok? Al igual que tromboxano, prostaglandinas, prostaciclinas. Estas prostaciclinas está encargado básicamente de la producción del dolor, ¿ya? Estas prostaciclinas también me disminuyen la agregación plaquetaria, ¿ok? Esta ciclooxigenasa, al actuar, también me va a producir, obviamente, las prostaglandinas, pero una prostaglandina que está encargada de la producción del dolor, ¿ya? Porque va a haber no solamente de forma natural, la protección de mucosa protectora, ¿no? Del control renal, etcétera, sino también al actuar la ciclooxigenasa 2, me va a actuar o me va a decir, ¿sabes qué? Estamos hablando del torrente sanguíneo, ya estamos hablando de vaso. ¿Sabes qué? Hay un daño mecánico, hay un daño tisular. Entonces, se va a liberar otras sustancias, otros intermediarios, como las histaminas, ¿no? Las bradicininas, que son sustancias que están a nivel de torrente sanguíneo, ¿ya?
estas bradicininas, estas histaminas que están en torrente sanguíneo, que se han activado, que se están produciendo, porque la ciclooxigenasa 2 ya dio aviso que hay un daño, ¿no? Me está produciendo dolor, me está produciendo dolor, inflamación, ¿no? Esta ciclooxigenasa da aviso, ¿no? Para que en torrente sanguíneo se ha producido, se ha liberado bradicininas y histaminas. Esta bradicinina con la histamina son intermediario para la producción de otras sustancias llamadas interleucinas. Toda esta vía de la ciclooxigenasa es una cascada de reacciones, ¿ok? Se activa una enzima, me produce una prostaglandina, la prostaglandina me produce, ¿qué cosa? Si actúa la COX-2, me va a producir bradicinina, me va a producir histaminas, ¿no? Que a nivel de torrente sanguíneo me van a producir, ¿qué cosa? Me van a producir el enrojecimiento, me va a producir el calor que se repercute como ¿cómo se llama? Como la pirosis en la zona afectada, ¿no? Me va a producir edema, por eso es que el hinchazón en la zona afectada, y me va a producir dolor a nivel sistema nervioso central, porque la ciclooxigenasa comunica a nivel sistema nervioso al cerebro y dice, ¿sabes qué cerebro ha pasado esto? Produce dolor porque ya tenemos enrojecimiento, ya tenemos el calor, ya tenemos el edema, entonces todo esto es el proceso del dolor de la vía de la ciclooxigenasa. Se dan cuenta que todo esto es una cascada de reacciones que de forma natural, si no hubiera un daño físico, perfecto, nos está protegiendo de muchas cosas, nos está ayudando, ¿no? Con la mucosa gástrica, nos está ayudando a nivel renal, ¿no? Entre otros. Pero si es un daño ocasionado, un daño causado, obviamente se está activando la COX-2 y me va a activar otra cascada, ¿no? Con otros intermediarios, con otras sustancias, ¿no? Las interleucinas son sustancias que, volvemos a recalcar, que a nivel de torrente sanguíneo, cuando ya la ciclooxigenasa está actuando, ¿no? De esa forma ante un daño, pues a nivel de torrente sanguíneo se va a producir, se va a liberar bradicininas e histaminas, ¿ya? Entonces, esos dos productos me van a producir o me van a liberar interleucina, que son mediadores. ¿Para qué? Para que produzca en la zona del dolor, en la zona afectada, en la zona del golpe, me va a producir calor, que se presenta como fiebre, enrojecimiento en la zona afectada, me va a producir edema, que sería la hinchazón, ¿ya? Y a nivel del sistema nervioso central, obviamente el dolor, ¿ok? Todo esto es la vía de la ciclooxigenasa, el mecanismo de acción. Ahora, a ver, acá tenemos otra explicación. Creo que acá está más clara. Denme un ratito. Primero tenemos que ver cómo actúa, cómo es lo normal, cómo actúa ante un daño y cómo actúan nuestros medicamentos, ¿ya? Acá tenemos, esto de acá es el mismo gráfico, ya es el mismo procedimiento, es el mismo mecanismo. Esta es la bicapa lipídica de la membrana que yo les estaba mencionando y que todos sabemos que una célula está compuesta ¿de qué? Doble capa de grasa, doble capa de ácidos grasos, ¿ok? Bien, acá tenemos la enzima, vamos a repetir, fosfolipasa 2, que nos va a producir los fosfolípidos, luego el ácido araquidónico mediante la acción de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1, que es la intuitiva, que es lo natural, que es lo normal que tenemos en el día a día, ¿no? Y la inducida, que es la ciclooxigenasa 2, que es activada, ¿no? Por un daño mecánico, un daño físico, etcétera, ¿ok? Bien, entonces, todo esto me va a producir prostaglandinas, me va a producir tromboxanos, me va a producir prostaciclinas, ¿ok? Tromboxanos normalmente nos sirve para agregación plaquetaria, ¿ok? Nos va a ayudar con la vasoconstricción, ¿ya? Ahora, prostaglandinas, en especial estas dos, ¿ya? Nos va a ayudar en la vasodilatación. Estamos hablando de forma natural, ¿ya? Si acá mi tromboxano me hace vasoconstricción, para que haya un control, una regulación, esta prostaglandina me va a producir vasodilatación. Ah, pero esta enzima, o mejor dicho, esta enzima también es responsable del dolor, ¿ya? Siempre y cuando sea activado por una inducida, por una ciclooxigenasa inducida. ¿Inducida por qué? Un daño mecánico. Ejemplo. La otra prostaglandina E2, ¿no? Nos ayuda con el tono uterino, ¿no? Que serían las contracciones, por ejemplo, en el parto, ¿no? Las contracciones de los cólicos menstruales que les estaba diciendo. Cuando hablamos de tono uterino, estamos hablando de esos movimientos peristálticos que realiza el músculo, ¿ya?
Estos movimientos, por ejemplo, a nivel intestino, todo el tracto digestivo, ¿no? Cuando nosotros comemos algo en la alimentación, obviamente, el sistema digestivo no está estático, está en movimiento, hace movimientos peristálticos, ¿ya? Entonces, igualito, en el tono uterino estamos hablando de la musculatura del útero, ¿ya? Estas prostaglandinas E también es responsable, la E2, porque hay prostaglandinas E1, E2, ¿no? 2 alfa, etcétera. Pero los que son responsables del dolor, básicamente dolor y fiebre, son las prostaglandinas E1 y E2. Ok. Esta prostaglandina E2 tiene también el efecto, vamos a decir así, de causar dolor y fiebre. Acuérdense que dolor y fiebre, o sea, todo lo malo, está relacionado con la activación de la COX-2. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. El otro producto era las prostaciclinas. Ya, yo les hablé de las prostaciclinas. Las prostaciclinas normalmente nos va a ayudar a disminuir la agregación plaquetaria. En lo que hace los tromboxanos, que aumenta la agregación plaquetaria, que aumenta las plaquetas cuando hay un daño, ¿no? Las prostaciclinas hace la disminución plaquetaria. Porque imagínense que aquí siga actuando el tromboxano, agregando, agregando, se me forma un coágulo, un trombo. Pues tiene que haber alguien que diga, ya un ratito, basta, ya actuaste, ahora sale la prostaxiclinas y disminuye esta agregación plaquetaria. Nos produce también vasodilatación, ya aumenta vasodilatación, al igual que la tromboxanos, que nos va a hacer vasoconstricción, ya un ratito, ya has hecho mucha vasoconstricción, ya vamos a producir prostaciclinas, ¿no? O mejor dicho, prostaciclinas, ingresa a trabajar, ya las prostaciclinas que va a hacer, vasodilatación. Las prostaciclinas también nos van a ayudar con la protección gástrica, lo que les estaba mencionando que hacen también las prostaglandinas, ¿ya? Nos menciona también que estas prostaciclinas, ¿ya? Hay estudios en el cual nos dice que son cardioprotectores. Al hacer una vasodilatación, nos está ayudando a evitar ataques de infarto. Hay estudios, todavía no está 100% dicho, no está 100% explicado, ¿no? La acción que tiene, la acción de este cardioprotector. ¿Okay? Ahora, entonces, a ver, déjenme ver interacciones, Ya, ahora, entonces, si tenemos claro lo que es el mecanismo de acción de esto, de la vía de la ciclooxigenasa, ya podemos entender dónde actúan los AINES. Los AINES van a actuar a este nivel, inhibiendo la COX-1 y COX-2 o solamente inhibiendo COX-2. Por eso que hay un grupo de medicamentos que son los selectivos, ¿cierto? Los medicamentos del grupo del celocoxib, que solamente actúa inhibiendo la COX-2. El otro grupo de AINES actúa en ambas enzimas. Entonces, al actuar en ambas enzimas, miren, va a actuar o va a inhibir la COX-1. Pero ¿de qué se encargaba la COX-1? ¿Se acuerdan? Ah, de todo lo bueno que hace todos estos productos, estas proteínas. Entonces, si me va a inhibir la COX-1, me va a hacer todo lo contrario acá, ¿cierto? Porque ya estoy inhibiendo la ciclooxigenasa, por lo tanto, no me va a producir nada de eso. Estamos hablando de las cosas buenas. En este caso, agregación plaquetaria, vasoconstricción, tono uterino, entre otros. Al igual que inhibir la COX-2. Obviamente que al inhibir ambos, se inhibe agregación plaquetaria, ¿no? Se inhibe el dolor, se inhibe la fiebre, se va a inhibir la inflamación, se va a inhibir la retención de líquido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es bueno o no es bueno los AINES? Son los efectos adversos que van a producir estos AINES. Por ejemplo, a ver, la aspirina. La aspirina, ¿para qué es usado? Para evitar los coágulos en las personas adultas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la aspirina de 100, ojo, como antiagregante plaquetario. Entonces, la aspirina va a actuar inhibiendo la COX-1. Al inhibir la COX-1, me va a inhibir la agregación plaquetaria. Acuérdense que la agregación plaquetaria era que todas las plaquetas se juntan para hacer un taponamiento en una arteria, en un vaso, ¿cierto? De eso me sirve la agregación plaquetaria. Pero yo como persona, como un adulto mayor,
Lo que yo necesito es que mi sangre circule de forma normal y que no me produzca ningún tipo de trombo. Por eso que se consume la aspirina de 100 como antiagregante plaquetario. ¿Y por qué? Porque me va a inhibir la COX-1, ¿no? Ese es en caso de la aspirina, del ácido acetilsalicílico. Me van a inhibir, me va a producir lo contrario. Ahora, el naproxeno, por ejemplo, o la indometacina, ambos son altamente gastrolesivos. ¿Qué quiere decir? Por ser un AINE no selectivo, me va a actuar en ambas enzimas, obviamente, ¿no? Y me va a bloquear todo lo demás. Entonces, si consumo naproxeno, antes me parece que incluso daban naproxeno 3 veces por día, ¿no? Ahora han limitado a 2 veces por día e incluso OTC solamente naproxeno de 250, ¿ya? Ya. Si yo consumo naproxeno, ¿qué estoy haciendo? Bloqueando ambas enzimas, ¿no es cierto? Entonces, si bloqueo ambas enzimas, ¿dónde está el trabajo de protector? ¿Dónde lo tenía acá? ¿Dónde está el trabajo? Acá. ¿Dónde está el trabajo de mi prostaglandina que inhibe la formación del ácido clorhídrico? ¿O dónde está la acción de la prostaglandina que estimula la síntesis de moco protector? No va a haber. ¿Por qué? Porque me está bloqueando a mi ciclo oxigenasa 1. ¿Me entienden? Yo tomo naproxeno, tomo indometacina, tomo diclofenaco, me está inhibiendo las dos enzimas. Entonces, al inhibir las dos enzimas, obviamente va a ser todo lo contrario a estas acciones. Por lo tanto, el naproxeno y todo lo demás que estoy mencionando son altamente gastrolesivos. ¿Por qué? Voy a hacer que aumente mi producción de ácido clorhídrico, voy a hacer que disminuya mi moco protector del estómago, por lo tanto, el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer? Irritación a la pared gástrica. Por lo tanto, el naproxeno o todos los otros AINES que van a hacer, puede llegar hasta ulceraciones a nivel estomacal, a nivel del estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por el efecto adverso de los medicamentos. No es porque el naproxeno viene con una capa entérica, viene de color azul, viene con protector. Falso. De lo que se protege es de que el medicamento no se disuelva en el estómago, porque el medicamento, todos los AINES se van a absorber a nivel de intestino delgado, no en el estómago. Entonces, esa capa protectora, ese color azul que viene de diferentes marcas y que por ahí me cuesta 4 soles, por ahí 5 soles, 6 soles, a diferencia de un genérico que me cuesta 1 sol, qué sé yo, no es porque te va a proteger el estómago, pues falso, pues no. Todos los AINES me van a ser altamente gastrolesivos. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo de acción. No porque tenga o no tenga el color, porque tenga o no tenga esto que venga en grajeas, etcétera. No, falso, falso. Ok, entonces por eso decimos que los AINES son altamente gastrolesivos, salvo el grupo selectivo de las COX-2. ¿Quién tenemos en la COX-2? Al famoso celecoxib, ¿ok? Pero acuérdense que esto está en estudios que el celecoxib que actúa a nivel de COX-2, fíjense para acá, COX-2 que me va a producir, que entre comillas, normalmente esta COX-2 era cardioprotector, ¿no? El consumo excesivo o en largo tiempo del celecoxib me puede producir infartos, problemas, ataque del corazón. Son estudios que todavía no está 100% evidenciado, pero por ahí está. Entonces, no es que sea 100% seguro el celecoxib. Va a tener o tiene sus efectos adversos. A ver, ya, se entendió la parte del mecanismo de acción, se entendió las dos rutas, la inducida, la intuitiva, se entendió las funciones de cada producto de estos ácidos araquidónicos, sabemos cómo funcionan, ¿no? Y si hablamos de los AINES en general, vamos a hablar que también tiene interacciones. No es que vamos a tomar un AINES pues a la hora que se me dé la gana o con el medicamento que se me dé la gana, no es así. Todo medicamento siempre tiene interacciones, ¿ya? Por ejemplo, si tú consumes AINE cualquiera con un hipoglucemiante, estamos hablando con medicamentos que nos van a disminuir la cantidad de azúcar en el nivel de sangre, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el efecto. ¿Va a aumentar el efecto de quién? Del hipoglucemiante. Por lo tanto, el paciente puede quedar bajo de glucosa, ¿ya?
¿Qué más? Tiene un efecto adverso, una interacción ¿con quién? Con los corticoides. AINES es una palabra que es un acrónimo, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio, no esteroideos. Ah, pero si estamos hablando de analgésicos no esteroideos, entonces hay analgésicos esteroideos. Así es. Por ejemplo, los corticoides, ¿ya? Entonces, estamos hablando de interacciones, ¿ya? Ya. Si yo tomo AINES junto con un corticoide, me va a aumentar el efecto, obviamente, que también es un tipo de analgésico, ¿ya? Si yo tomo un AINE junto con un antihipertensivo, me va a disminuir el efecto del antihipertensivo. Por lo tanto, mi presión arterial puede estar elevada. Otra interacción, si yo tomo mi AINE con un diurético, me va a disminuir el efecto del diurético. Por lo tanto, voy a tener retención de líquido, ¿ya? Al igual que el corticoide, también el corticoide cuando tú consumes, pues te hace retención de líquido. Ya, voy a tener interacción ¿con quién? Con un anticoagulante. Acuérdense que el AINE actuaba también como un antiagregante plaquetario. Entonces, si yo tomo con un anticoagulante, warfarina, qué sé yo, me va a aumentar el efecto. Por lo tanto, puedo padecer de ¿qué? Sangrados, ¿ya? Si yo consumo mi AINE con yecas o aras que son antihipertensivos, al igual que un antihipertensivo en general, ya les dije que va a disminuir el efecto, ¿ya? Son algunas de las interacciones que posee los AINES. Y acá había uno, metotrexate también, que es un medicamento oncológico, ¿no? Nos va a aumentar el efecto del metotrexate, ¿ya? A ver. Vamos a agarrar esto de acá. Ya. Contraindicaciones del consumo de los AINES. Bien. Los AINES, si bien es cierto, estos son muy tolerados por muchas personas, pero también hay personas que son alérgicas a los AINES. Uno puede ser alérgico al naproxeno, pero solo el naproxeno, el diclofenaco le hace bien. O puede ser alérgico a cualquier tipo de AINES, pero puede usar un Celecoxib. ¿Se dan cuenta? Eso va a depender mucho de la idiosincrasia de la persona, ¿no? Del organismo de la persona. Si hace que reaccione o produzca o, qué sé yo, padezca algún tipo de alergia, ¿ya? Está contraindicado también en personas con insuficiencia renal. Acuérdense que lo normal era que haya una homeostasis en los líquidos. Entonces, si yo consumo AINES, por lo tanto, voy a ayudar a que un paciente con insuficiencia renal tenga más falla renal. Entonces, estoy aumentando, ¿no? El mal de la insuficiencia renal de este paciente. Está contraindicado también ¿en quién? En pacientes que tengan úlcera. Obviamente, porque acuérdense que el efecto adverso de los AINES, uno de los efectos adversos, era que es altamente gastrolesivo. Por lo tanto, si un paciente tiene úlcera, pues no va a tomar un AINE, ¿no? Porque me va a quitar la capa protectora, porque no va a dar la coagulación por los tromboxanos que les estaba hablando, ¿ya? Contraindicado en el embarazo. ¿Por qué? Porque el órgano metabolizador principal en el embarazo es el hígado, ¿ya? Y en los recién nacidos, o perdón, mejor dicho, en el feto que está en proceso de desarrollo, pues no es beneficioso, ya ni tanto para la madre ni para el feto que está en proceso. Contraindicada en lactancia. En lactancia, obviamente, porque va a pasar líquido, va a pasar por la leche materna, ¿no? Está contraindicado también en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Por ejemplo, el paracetamol ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Nefro, ay, se me fue la palabra, lo siento. Son medicamentos que por su misma composición tiene que pasar, obviamente, el efecto de primer paso quiere decir que tiene que pasar por hígado para que sea metabolizado. El paracetamol es altamente que daña a nivel del hígado, ¿ok? Contraindicado también como en pacientes que tienen o consumen hipoglucemiantes, porque va a aumentar la toxicidad, lo que le estaba diciendo. Llegando también a que el paciente, ¿no? Pueda bajar o pueda disminuir su cantidad de glucosa, porque una cosa es que tenga la glucosa alta, pero que esté tomando su metformin, ¿no? Pero que consuma AINES, por lo tanto, va a aumentar su efecto, por lo tanto, me va a disminuir con mayor cantidad los niveles de azúcar, ¿ya? Generalmente, estos AINES, como les dije, acuérdense que nos va a ayudar como analgésico, como antipirético, como antiinflamatorio, ¿no?
son medicamentos calmantes del dolor, medicamentos paliativos del dolor, ¿ya? Por lo tanto, estas afecciones, tanto como la pirosis, como el dolor, como la inflamación, son, son signos y síntomas, el cual viene asociado con diversas enfermedades, ¿no? Aquí hay alguna de las enfermedades principales, ¿no? Que viene cursado con todas esta sintomatología, como estamos hablando del dolor, la fiebre, la inflamación, entre otras. Por ejemplo, una amigdalitis, una artritis, una fibromialgia, no tendinitis, en un resfrío también, ¿no es cierto? Porque nos va a producir fiebre, ¿no? En cualquier tipo de enfermedad en el cual está cursando estas afecciones, ¿ya? Acá, bueno, acá tenemos un poquito del efecto antipirético que nos va a realizar pues, los AINES, ¿no? Tiene un efecto antipirético por la inhibición de la producción de las prostaglandinas, nuevamente. En el hipotálamo, la ciclooxigenasa 2 nos dice que va a jugar un papel importante en la pirosis. Acá es pirosis, ¿ya? Bien, la acción analgésica nos habla de que son efectivos contra el dolor, obviamente leve y moderado, ¿no? Especialmente en aquellos estados que cursan por un proceso inflamatorio, por todo el mecanismo que ya le hemos explicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque me va a disminuir la síntesis de las prostaglandinas, básicamente prostaglandinas, también tromboxanos, también prostaciclinas, leucotrienos, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Va a inhibir la vasodilatación. Al inhibir vasodilatación, por lo tanto, va a disminuir el ardor, ¿no? Va a disminuir la fiebre, ¿no? Y va a disminuir el edema generado durante un proceso inflamatorio. ¿Quién participa? La ciclooxigenasa 2. Tiene una acción antiagregante plaquetaria, estamos repitiendo todo lo que hemos dicho hace un rato, ¿ya? Porque se debe a una disminución en la producción de tromboxanos en las plaquetas. ¿Por la inhibición de quién? De la COX-1. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, fármacos antiinflamatorios, estamos hablando de otro grupo, no son sustancias sintetizadas a partir de los ácidos grasos. Básicamente, eh, a raíz de la membrana, lo que se está eliminando, los residuos que se está eliminando a partir de esta célula, ¿no? Son ácidos grasos, porque la membrana que está conformada por una bicapa lipídica son ácidos grasos, ¿ya? Todos estos ácidos grasos están cubriendo, están embolsando, ¿no? A esta célula, vamos a decirlo así, ¿ya? Que adentro tiene una infinidad de funciones también la célula, pero toda esta célula cumple un ciclo celular, ¿ya? Los fosfolípidos de membrana liberan, van a liberar ácidos araquidónicos, lo que hemos dicho, se transforman y generan, para la redundancia, el ácido araquidónico, que a partir de esto va a tener dos vías distintas. Es lo mismo que le estaba explicando desde el inicio. Acá tenemos el ácido araquidónico, tenemos los leucotrienos, uno de los formadores, los productores o los responsables del dolor e inflamación. Tenemos a las prostaglandinas, ¿no? Son mediadores, son productos, son proteínas, básicamente son proteínas que nos van a causar este tipo de sintomatología, ¿ok? Estos ácidos araquidónicos, este ácido araquidónico, no solamente viene de una célula que ya está por morir, por una célula que ya cumple su ciclo celular, o de una célula que ha tenido un daño tisular. Este ácido araquidónico también se ingiere con la dieta, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y que estamos ingresando, claro, ingresando al tracto digestivo, este ácido araquidónico, el cual va derivado del metabolismo del ácido linoleico. ¿Han escuchado el ácido linoleico? ¿No? De los omegas y todo ello, estamos consumiendo también ácido araquidónico. Se va a almacenar en los fosfolípidos de la membrana celular y se va a liberar por la fosfolipasa A2, ¿no? Y luego me va a desencadenar todo lo que hemos hablado, ¿ya? Acá tenemos, miren, otra vez el ácido araquidónico, ¿no? COX-1, COX-2, ¿no? Me va a producir prostaglandinas responsables de control o función renal, prostaglandinas encargadas de la homeostasis, prostaglandinas encargadas de la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Como también prostaglandinas encargadas del dolor y de la inflamación. Básicamente, este es un cuadro resumen. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ya habíamos hablado un poquito de los efectos adversos. A nivel de gastrointestinales, úlcera, daño a la mucosa, ¿no? Hay efectos relacionados al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no a todos, son muy pocas personas que al consumo de estos AINES
van a producir dolor, van a tener, mejor dicho, dolor de cabeza, van a tener mareos, ¿no? Insomnio. Son efectos adversos raros, pero sí, sí se han dado casos. Hay efectos en la presión sanguínea, porque va a haber una elevación de la presión sanguínea. Acuérdense que uno de los productos era vasodilatación, ¿no? Y al revés, los leucotrienos hacían vasoconstricción, ¿no? Estaban en un control, en una regulación, ¿no? Pero estos efectos adversos al consumir los AINES nos va a producir una presión arterial más elevada, ¿ya? A nivel renal nos puede producir una falla renal. Acuérdense que las prostaglandinas de forma natural, de forma normal, nos estaba ayudando con el control de la homeostasis, no una función renal, ahí nos ayudaba a una función renal normal, ¿no? Entonces, pero el consumo de AINES nos va a producir una falla renal. Y más aún, si un paciente tiene una insuficiencia renal y que de repente no se ha identificado, de repente yo paciente, tengo una insuficiencia renal, pero no me estoy dando cuenta porque todavía no me presentan esa sintomatología, ¿no? Y que me consuma esto de manera indiscriminada los AINES, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando, ¿no? Mi falla renal. Voy a retener líquidos, ¿no? Voy a retener electrolitos como el sodio. Puedo tener también efectos adversos a nivel de páncreas, aumentándome una inflamación de pancreatitis, ¿ya? Y bueno, básicamente a nivel de tracto gastrointestinal. Nos dice, acá hay estudios que en Estados Unidos, ¿no? De 100.000 personas reciben hospitalización debido a qué, a perforaciones, a ulceraciones, a sangrados, por el uso indiscriminado de los AINES, ¿no? Este efecto se debe a la inhibición ¿cuál era? De la ciclooxigenasa 1, ¿no? Que es entre un 34 y 36% de las personas que consumen algún tipo de AINES, ¿no? Acuérdense que ustedes que estén en una oficina farmacéutica directamente con el paciente, ¿no? Tienen que hacerles entender también, porque muchas veces los pacientes vienen de frente y me dicen, dame tanta cantidad de paracetamol o dame tanta cantidad de naproxeno. Entonces está bien, perfecto. Ustedes están en la capacidad de orientarles, ¿no? El consumo, la dosis, la frecuencia, como también recomendar o advertir o informar, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Que tiene este consumo. Y todo esto está relacionado con la automedicación. ¿Automedicación de qué? De AINES. También hay automedicación de antibióticos, automedicación de muchos medicamentos que por el monopolio en el cual estamos viviendo en la actualidad, pues nos obliga a vender de forma indiscriminada. A ver, ¿qué tenemos por acá? Creo que ya estamos terminando. Hablamos de los efectos. Ya seguíamos hablando de efectos adversos, ¿no? Hablábamos de unos efectos adversos como las alergias. Hay algunas personas, como les mencioné, de acuerdo a su idiosincrasia, puede producir algún tipo de alergia o no, ¿no? Generalmente las alergias que son producidos por algún tipo de AINES, ¿no? Pueden ser ronchas, sarpullidos, ¿no? El síndrome de Steven Johnson, ¿no? Que en personas mínimo porcentaje, ¿no? Puede llegar a ser hospitalizado por una reacción alérgica por ahí. A nivel sistema renal, perdón, puede haber una necrosis renal. Estamos hablando de ya pacientes con una insuficiencia renal identificada, diagnosticada. A eso que se le sume una automedicación con AINES, imagínense, ya estamos llegando a una función renal más deteriorada, ¿no? La falla hepática que puede producir también el paracetamol. Generalmente, cuando hay un daño hepático, o mejor dicho, una toxicidad por paracetamol, porque tenemos paracetamol tableta, que es el menos dañino, entre comillas, ¿no? Tenemos el paracetamol endovenoso. Este paracetamol endovenoso, si pasa de los 4 gramos, ¿no? Que es 200, entonces, uno de, mm, de los medicamentos que nos va a ayudar, ¿no? A regular este efecto del paracetamol en el hígado, pues es la acetilcisteína, el jarabe o en ampollas, ¿no? Es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Ay, se me fue la palabra. Ya, es como la cura de esta falla hepática, ¿no? Causado por paracetamol.
A ver, y por último, bueno, esto ya sabemos que está indicado para quiénes o para qué tipo de afecciones, dolores agudos, dolores óseos, incluso dolores postoperatorios, dolores ante una artrosis, ante una afección de tendinitis, ¿no? Los cólicos, sea renal, sean los cólicos pues, uterinos, ¿no? Para dolores musculares, dolores odontológicos, ¿no? Etcétera. Acuérdese que solamente son tratamientos paliativos, son tratamientos calmantes, ¿ya? Se tiene que recomendar al paciente que acuda a su médico para que sea identificado la causa de esta sintomatología, de la fiebre, de la pirosis, de la inflamación, etcétera, ¿no? Efectos adversos, los mencionamos, náuseas, vómitos, diarrea en algunos casos, dolor de cabeza que le estaba mencionando a nivel del sistema nervioso central, prurito, urticaria si fuera alérgico, ¿no? Gastritis, obviamente, por su mecanismo de acción, úlcera por el mecanismo de acción, ¿no? Nefropatías por el mecanismo de acción, hemorragias por el mecanismo de acción. Bien, y básicamente eso fue el tema del día de hoy. Acá estamos hablando de la farmacocinética, de algunos medicamentos, el tiempo de vida de esto. Por ejemplo, acá estamos hablando del paracetamol. Alcanza una concentración máxima en torrente sanguíneo, ¿no? Entre 30 y 60 minutos, ¿no? Puede tener una duración de 2 a 4 horas. Dosis máxima 4 gramos, ¿ya? Efectos adversos es relativamente seguro, aunque algunas reacciones en la piel pueden ocurrir. Estamos hablando de personas que son alérgicas a este medicamento, ¿ya? Causan hepatotoxicidad. Acá está la palabra hepatotoxicidad, que se me fue hace un rato. Acá tenemos el otro medicamento que era, ¿se acuerdan? Los selectivos, ¿no? De la COX-2, entre comillas, que no me hacían daño al estómago, no me hacían daño a nivel renal, ¿no? A nivel hepático, que era el celecoxib, etirocoxib también, que utilizan para calmar el dolor posoperatorio que viene en ampollas, si no me equivoco, ¿no? Útiles en el tratamiento sintomático de osteoartritis. Ya, utilizado en tratamientos agudos para dolor postoperatorio, es el profármaco de valdecoxib. Bueno, son básicamente el más conocido es el ecoxib, ¿no? Efectos adversos de este medicamento, pues tenemos que dolor de cabeza, lo mismo, son comunes, dolor de cabeza, mareos, sarpullidos por alergia, edemas, ¿no? Generales. El paracetamol es considerado, como les mencioné, el fármaco de elección, ¿no? De este grupo, eh, cuando hay una persona gestante, una persona embarazada, o incluso cuando está dando de lactar, ¿no? Porque, entre comillas, es el más indicado, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no hay evidencia, no hay escritos en el cual diga el paracetamol es teratogénico, quiere decir que nos pueda causar algún tipo de malformación en el feto. Por eso que es el más indicado. Por lo tanto, los AINES van a bloquear las proteínas llamadas enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿ya? ¿Qué proteínas eran las que bloqueaban, las que inhibían su acción? Eran las ciclooxigenasas, ¿ya? Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales que desempeñan un papel en el dolor y la inflamación. ¿Ya? Los AINES también disminuyen la inflamación, obviamente, así como la fiebre, la hinchazón, el enrojecimiento, todo por el mecanismo de acción por la vía de la ciclooxigenasa. A ver, los AINES tradicionales incluyen la aspirina, el ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Entre otros, diclofenaco, etcétera. A diferencia del celecoxib, que va a pertenecer al grupo de los nuevos AINES, ¿no? Porque ya lo tenemos hace muchos años en el mercado, ¿no? Que son los inhibidores de la COX-2, ¿ya? Que es mejor diseñado para evitar estos efectos adversos a nivel gástrico, a nivel renal, a nivel de hígado. Bien. Eso sería todo respecto a este tema. Quisiera saber si tienen dudas, ¿no? Preguntas. ¿Tienen alguna duda los que están presentes en la charla? ¿Quedó claro la clasificación, su mecanismo de acción? Claramente, profesora.
¿Sí? ¿Quedó claro? Silencio muy sospechoso. Buenas noches, sí, doctora. Ok. Bien, entonces, doctor Jorge, ¿tiene algo de repente que acotar, algo que adicionar? No sé, alguna información adicional quizá. Bueno, no, ninguna. Más bien, muchas gracias, doctora Ada, por su ponencia y a los participantes, los que continúan con el tema de farmacología. La otra semana seguiremos, ¿no?, con el curso. Y a los que recién ingresan, bueno, semanalmente dictamos 4 cursos o más, ¿no? Dependiendo de los temas que se dicten. Así que si están interesados, ya nos pueden seguir en las redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, colega. Listo, muchas gracias. Gracias a los presentes y los invitamos a que sigan participando de los cursos que está dictando el doctor Jorge Itara, que sí son muy beneficiosos para su crecimiento profesional, para sus estudios, ¿no? De repente muchos todavía están cursando, ¿no? Y es importante también para actualizar el CV, pues. Listo, muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos.